dar las gracias por volverme a invitar a esta semana tan chula que ya se ha convertido en una tradición. Y hoy vengo a hablaros un poquito sobre buceo y conservación, porque es cierto que la industria del buceo, bueno, pues está en auge en los últimos años, lo cual está bien siempre dentro de unos márgenes y controlados. Ya sabemos que lo masivo nunca viene bien en nada. Pero está guay porque significa que la gente tiene ganas de descubrir el mar. El mar es el gran desconocido y bueno, que sabemos más del propio espacio que del mar, que alberga el 70% del océano. Entonces creo que buceo y conservación en una actividad que está en auge debe de ir ligado. Así que, bueno, como el buceo ayuda a la conservación, buceo científico en su más sentido, ¿no? Estricto, pero yo vengo a hablaros del buceo recreativo, que es en lo que yo trabajo, en lo que yo me dedico actualmente. Bueno, ni me he presentado, he venido aquí de una, pero bueno, soy bióloga y instructora de buceo y vamos a hacer un repaso y vamos a ver cómo en la industria del buceo recreativo podemos, y ahora veremos si debemos, ayudar a la conservación. Perdón. Antes que nada, me gustaría que se viera esta charla tanto desde el punto de vista de cliente, si eres cliente, tanto si eres un guía que trabajas en la industria de buceo, tanto como si eres una institución o un centro de buceo en sí. Porque para mí estas tres partes son un equipo y sin este equipo la conservación no tiene, para mí no va a tener éxito, ¿eh? Es la clave. Así que para ello vamos a hacer un viaje por un poquito mi trayectoria y vamos a ver los distintos ejemplos de cómo yo he ayudado en los distintos sitios donde he estado, he ayudado o he contribuido o he estado relacionada con la conservación. Y bueno, miren, pues este viaje empieza en Grecia, unos años, y al final no debemos de olvidar que cuando tú trabajas en la industria del buceo recreativo, ya seas un guía, ya seas un instructor de buceo, estás trabajando en un negocio. Y esto es importante porque al final, pues un negocio obviamente necesita unos ingresos. Entonces, no quiero que se malinterprete, porque obviamente no es la conservación como un negocio, pero cuando tú quieres implementar cierto tipo de actividades que ayuden a la conservación, de decir un plus de, oye, somos un centro de buceo que hacemos guiados, pero oye, vamos a ir un poquito más allá y encima es que estamos ayudando, implicando, lo que sea, pero no olvidemos que es un negocio y tiene que ir un poquito enfocada en esa zona. Entonces, para mí, la clave, ¿no? En los en los distintos sitios donde he estado, ¿cómo lo hemos hecho? Pues a través de divulgación, a través de charlas gratuitas, y es una forma en la que tú abiertamente pues estás enseñando, divulgando acerca del entorno, de lo que pueden encontrar y además de una forma pues enganchas a ese cliente, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí pues teníamos distintos tópicos, pues ya fueran praderas de Posidonia o eventos y cada charlita pues tenía su actividad, ¿no? Entonces, la gente que venía a las charlas y luego tenían que ser buceadores si estaban interesados, se unían y como veis aquí, pues en las distintas actividades, pues si era sobre todo el tema del ventos, pues cogíamos las muestras, íbamos con ellos y luego cuando volvemos al centro de buceo se analizaban y demás. Esta era una forma en la que el cliente pues también se sentía un poco científico y descubría de forma intacta, ¿no? Lo que se había visto en la charla. Esto era para clientes normales, ¿no? Pero es que lo chulo que hacíamos aquí es que 2 semanas al año venían estudiantes de la universidad, entonces estábamos conectados también con la universidad y se hacía un poquito lo mismo, pero ya un poquito más enfocado al ámbito más científico, ¿no? Estricto. Y luego, pues otra forma muy sencilla con creando las limpiezas de playa, donde además se crea muchísima comunidad, luego siempre es una muy buena excusa para una buena barbacoa.
cuando se termina. Si seguimos un poquito más allá en el viaje, aquí vamos al Caribe, y como veis, la divulgación, las charlas, esto va a ser un elemento común en cualquier sitio en el que he estado, porque al final toda la frase que conocemos, ¿no? Para proteger hay que querer y para querer hay que conocer. Aquí fue donde estuvimos trabajando en conservación y restauración de arrecife de coral. Bonaire es toda la isla es un parque natural, está protegido, y la verdad que es un muy, muy buen ejemplo de cómo gestionar un turismo y que ese turismo genere un impacto positivo. No todo es perfecto, tiene todos sus aquel, pero bueno, sí que tienen una mentalidad bastante comprometida y es algo que nos gustó mucho. Aquí puse algunas fotos, los centros de buceo, la gran mayoría, los que querían, pero en el que nosotros trabajábamos, colaboraba estrechamente con la Reef Renewal Foundation. Ellos trabajan en toda la restauración de coral allí del Caribe. La sede es en Florida, y allí en Bonaire pues tenía la Reef Renewal Bonaire, y trabajábamos con especies de coral del género Acropora, Palmata y Cervicornis, y bueno, pues aquí hay un par de ejemplos, ¿no? Y teníamos un poquito lo mismo, había un programa que era el Reef Renewal Diver, y era gente que si se quería sacar la especialidad, pues se hacían unos buceos y se veía todo el proceso, el trabajo que hacíamos nosotros tanto limpieza de los viveros, los árboles de coral, tanto los cortes de los esquejes como el trasplante. Además, aquí todos esos datos iban a la River Newell, donde ellos hacían sus estudios, y gracias a esto, la cobertura de coral, tanto el cervicornis como el palmata de los acrópora, aumentó muchísimo. Hay fotos que la verdad que es que yo no las he podido encontrar porque no tengo la charla que dábamos allí en Bonaire, pero fotos aéreas de cómo estaba y cómo está ahora, y la verdad que es brutal. Y todo esto gracias a todos esos centros de buceo que se asociaban, y sobre todo gracias a todos esos clientes, que es lo que decía, que no olvidemos, que despertaban ese clic de no solo quiero bucear, sino que quiero ir un poquito más allá y quiero pues dejar mi huella. Aquí he puesto un vídeo donde se ve un poquito pues el proceso, ¿no? De cómo es trabajar, pues si alguno queréis. Ahí estamos cortando los esquejes, estamos volviéndolos a poner y luego trasplantándolos de nuevo en el lugar. Aquí pudimos aprender muchísimo. Además, es que lo bueno de que la gente pues quiera descubrir un poquito más del mar y quiera descubrir el océano, sacarse las certificaciones, es que están ocurriendo muchas cosas en el mar nos está hablando mucho, y por ejemplo en el Caribe aprendí mucho. Allí todos los corales han estado afectados, que mira, si a Sara le interesa en un futuro, pues quizá podemos hacer una charla hablando un poquito más en detalle de esto, pero bueno, así muy acortado, una enfermedad que se llama Skittle D, Stony Coral Tissue Loss Disease. Es un parásito que afecta al tejido de coral duro, sobre todo a los brain corals, y era brutal. Bueno, el coral infectado, 90% de mortandad. Y justo eso lo aprendimos estando allí in situ, porque muchas veces, bueno, pues estás aquí, las cosas pasan, todo cambia y te tienes que ir adaptando, y bueno, pues nos pilló justo que estaba ocurriendo allí en esa época, en Bonaire, que es la parte más del sur del Caribe, es donde más tarde llegó, y aprendemos mucho, ¿no? También, aparte, ya no solo de restauración en coral, sino de cuando te ves algo así, como protocolos de actuación, cómo hacer, y la verdad que muy a mi pesar, no es algo bueno, pero bueno, fue muy interesante y aprendimos mucho. Y aquí os voy a contar un poco cómo afronto a día de hoy la conservación en el Mediterráneo. Ahora estoy ubicada en Alicante. Y para mí este es el mayor, no el mayor reto, sí, no sabría cómo decirlo. El Mediterráneo está muy, muy infravalorado.
Entonces, claro, cuando trabajas en un centro de buceo y te toca guiar a un grupo y la gente te viene de Maldivas, te viene de Indonesia, claro, pues se escuchan muchos comentarios muy feos sobre el Mediterráneo y a mí me da muchísima, muchísima rabia. Entonces, para mí la clave de cómo estoy afrontando a día de hoy, sobre todo la conservación con el buceo, es a través de la divulgación. No podemos, es la base, no se puede empezar la casa por el tejado. Y aquí hace aún falta mucha trabajo en eso. No sé, pues ya sea porque a lo mejor aquí, tanto como en Bonaire, eran ya las propias instituciones las que estaban concienciadas, entonces al final se va pasando, pues quizá aquí esté más concienciada la población que las propias instituciones en muchos casos, aunque es cierto que está cambiando mucho la cosa también. Yo trabajo, nuestro atractivo, ¿no? Más, luego el número uno está la isla de Tabarca, la reserva natural, o sea, la reserva marina, perdón, de la isla de Tabarca, primera reserva marina de España, y es un ejemplo muy bueno de lo importante que son las reservas marinas, un ejemplo muy bueno también de cómo no se debe gestionar un turismo masivo en un sitio, pero bueno, aquí no venimos tanto a hablar del ese turismo masivo, sino del buceo. Es cierto que en el buceo se gestiona muy bien, se debería de gestionar igual. Como nos gestionan el buceo, como debemos de bucear en la reserva marina, se debería de gestionar en todo, ¿no? En cuánta gente va y demás, pero bueno, eso es otro tema aparte. Entonces, es un sitio muy bueno para poner en valor el ecosistema único que tenemos aquí en el Mediterráneo, que son las praderas de Posidonia, que yo eso es lo que hago más hincapié, porque para el 90% de la gente sigue siendo un alga que ensucia nuestras costas en verano y la deberían de quitar y los ayuntamientos son muy malos porque no lo quitan. Entonces, para mí ese es mi mayor reto, mi mayor trabajo, porque al final en la industria del buceo, ¿dónde empieza la conservación? Pues empieza desde que una persona te viene a hacer un bautizo. Cuando una persona te viene a hacer un bautizo y tú le estás explicando y le explicas pues lo chulo, ¿no? Que va a descubrir un mundo nuevo, que va a volar, y sobre todo el decir, y vas a descubrir de dónde viene la vida, lo guay que es esto, que no lo habías visto nunca, y lo necesario que es cuidarlo. Entonces, ahí ya empieza la conservación. Y luego ya hay distintas ramas, pues hay gente que se queda más ahí. Además, hace poco me pasó este verano. Se me acaba de ocurrir, no lo tenía pensado contar esto, pero bueno, una chica que venía a sacarse el curso, el Open Water, el primer nivel de buceo, y ella venía porque le tenía pánico a la posidonia, o sea, que es que no podía, era una cosa brutal. Bueno, pues la chica hizo el curso conmigo, además, es que fue, me la pusieron a posta, la loca de la posidonia, que soy yo, pues me la pusieron. Bueno, pues la chica al final acabó flipando y ahora la posidonia es su ecosistema preferido, ¿vale? Pues entonces eso ya es conservación. Una persona que la rechazaba y que no la quería, a una persona que lo ama. Tabarca también es un ejemplo muy guay de la necesidad, ¿no? Sabemos del Mediterráneo, yo es lo que explico, que no es que no tenga nada, sino que lo que estamos viendo es una consecuencia de lo que está ocurriendo. Y es un mar pequeñito, pues en mares más grandes, si seguimos así, pero es un hotspot en biodiversidad. El atractivo de Tabarca son los meros enormes, la gente alucina, entonces cuando te viene alguien hablando de Maldivas y tú vas a Tabarca y dices, sí, pero tú vas a ver un mero ahora de 60 kilos y alucinan, ¿no? Y les cambia la perspectiva. O ver peces luna, que la gente no sabe ni que están aquí en el Mediterráneo. ¿Cómo que no? Si lo tenemos a 20 minutos, súbete al barco que te llevamos a verlo. Y es brutal. Además, en Tabarca hay un punto de buceo que se llama arrecifes artificiales y es otro ejemplo. Al final, la necesidad de pues, intentar crear ese atractivo para atraer a clientes, buceadores en este caso, te hace crear pues, cierto tipo de arrecifes que atraen vida. Y aquí, pues voy a mencionar que yo no estoy relacionada con esto, pero creo que es muy buen ejemplo y además están ahora justo que han sacado los datos y ha sido una locura.
es en Cataluña, el biotop, en Torredembarca, que es brutal de no haber nada. Yo he visto clientes, han venido allí este verano clientes a bucear con nosotros a Santa Pola, que son de la zona, de decir, allí no había nada. Y ahora, por esa necesidad de intentar crear un poquito de atractivo para los centros de buceo y demás, y es una locura. Ya se están viendo, no sé si está muy declarado, pero que es una estación de limpieza de pez luna. Además, nosotros trabajamos muy, muy a mano con los guardas, por lo que decía de todo lo que está cambiando el mar y cómo nos hablan, ¿no? Entonces, con los guardas de la reserva. A día de hoy, y también comento un poco esto, pues si el día o sea, cuando se transmite la charla y lo ve a alguien y es buceador y es de la zona y lo ha visto, pues si quiere comentarme y demás, porque hay un virus que está afectando a los meros ahora de todo el Mediterráneo español. Es un nodavirus y aquí he puesto un ejemplo de uno que vimos hará un mesecito o algo así. Entonces, esto es un ejemplo de cómo nosotros, pues bueno, de ir con la cámara, lo vimos, lo grabamos, ya estábamos al tanto de esto y, bueno, pues comprobamos que sí y le mandamos el vídeo a los guardas y esto al final ellos es un recurso que tienen pues, para poder hacer sus investigaciones. También comentar a algún buceador o incluso persona haciendo snorkel, si veis tema de especies invasoras, y pongo aquí el pez león, que en Grecia era una locura, en Grecia estaba ya llenísimo y aquí ya se ha visto, no en Alicante, pero sí que se ha visto algún ejemplar este verano y esto es bastante peligroso. Entonces, si cualquier cosita, ahora que vamos todos con GoPros y demás, lo podéis subir a la red de observadores del mar, que es una zona, o sea, una plataforma donde se sube, ellos tienen constancia y es una forma más de ayudar a la conservación. La ciencia ciudadana, que mucha gente no lo sabe, pero oye, muchas veces conservación suena muy lejano, ¿no? Para la gente que no se dedica a la ciencia. Uy, no, eso es para científicos, ¿no? No hace falta ser biólogo marino para ayudar a la conservación. Y ya, pues así, un poquito para acabar, pues dando un repaso. Creo que de esta forma, ahora me dirá Sara si lo he conseguido, pero bueno, os he intentado justificar cómo se puede ayudar en la conservación a través del buceo recreativo. Ya seas cliente, oye, eres un buceador que, pues sí que es cierto que a lo mejor ahora te está interesando más, ¿no? Ir un poquito más allá, conocer lo que tienes alrededor o incluso bucear de forma más activa, pues puedes ayudar de esta forma. Si ya eres un guía y quieres implementar algo donde estás, pues te he dado algunos ejemplos, pero sobre todo aquí mi mayor consejo es que seas una persona con bastante carisma, porque para divulgar, pues oye, tienes que tener carisma, porque sí que es cierto que no a todo el mundo le interesa y el objetivo no es que llamemos la atención de la gente que ya quiere conservar, sino de aquella que no le interesa, pero sobre todo ser proactivo y no olvidar lo que dije al principio, que no deja de ser un negocio y, oye, si hacer una actividad ya sea de, oye, pues yo quiero hacer una actividad de búsqueda de nudibranquios o lo que sea, ¿no? O vamos a identificar lo que sea, yo qué sé, plumeros de mar, pues tiene que ver, es tener a un guía bloqueado, entonces al final pues tiene que haber ese detrimento, o sea, ese detrimento, ese ganancia. Entonces no olvida que es un negocio, hacerlo atractivo, ser muy, muy proactivo y si eres un centro de buceo o eres una institución, animarte a hacerlo porque creo que es ¿no? Y lo veo, es una necesidad. Si todos queremos que nuestro negocio, al final es, por ejemplo, para mí, a día de hoy, es mi pan de cada día y yo quiero continuar con esto. Y si quiero continuar con esto, mi obligación es cuidarlo y conservarlo como el que cuida su casa, cuida su coche. Al final, para mí, un poco la conclusión de todo esto es que ayuda al buceo a la conservación, ayuda a la conservación al buceo. Para mí es una simbiosis. No hay buceo sin conservación
Y no va a haber conservación sin buceo porque al final vivimos en este negocio. Porque, por ejemplo, hay ejemplos que, lo que os he dicho, que se crean arrecifes y tal, un poco por ese atractivo. Entonces, no seamos enemigos, vamos a hacer equipo, a remar todos hacia el mismo lugar. Y poquito más, la verdad, daros las gracias y espero que, pues que os haya gustado la charla, que si estáis en alguna de las situaciones que he comentado, pues, y a deciros que cualquier cosa, he puesto aquí al principio, voy a ver, a moverlo, porque tengo aquí mi contacto en Instagram, pues incluso por si algún estudiante de ciencias del mar o algo, sacar, si estudiáis ciencias del mar, sacaros la titulación, la vais a necesitar si queréis trabajar en ello, os va a ayudar mucho. Sé que muchas veces es caro y demás, pero bueno, hay opciones, hay íntesis, hay cosas. Bueno, tenéis aquí mi contacto para lo que sea. Eh, soy muy fácil de contactar, así que nada, cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Muchas gracias de nuevo, Sara.